Pulso latino. Mi tío, inválido de guerra y simpatizante sandinista, o lo que él entendía por sandinista, soñaba con el regreso de la revolución, algo que no compartía con su esposa, ya que para ella la odisea revolucionaria era una mancha que debía limpiar el vidrio de la oficina de su jefe. Cuando hablaba mal del gobierno liberal de entonces, cerraba los ojos y afirmaba que no se arrepentía de haber perdido su pierna izquierda durante la guerra de los 80. Mi tía le refutaba que estaba loco y que él era el único que soñaba con la supuesta pensión que merecía por haber sido un supuesto miembro destacado del servicio militar. Su participación solo le había dejado un diploma que decía: reconocimiento al compañero José Gabriel Martínez por haber cumplido con abnegación y sacrificio el deber patriótico de haber defendido la soberanía, la dignidad nacional y el derecho a la paz y reconciliación con justicia social para el pueblo nicaragüense, dado en la población de Río Coco a los 10 días de septiembre de 1990. Era evidente, no había necesidad de discutírselo. Mi tío trataba de convencernos de que él había sido alguien importante y que seguía siéndolo, incluso bajo el gobierno de Enrique Bolaños, en una época que para él era peor que los años 80, cuando el país pasaba por el bloqueo de Estados Unidos. Aseguraba que él sí había vivido una crisis a causa de un bloqueo y que los gobiernos neoliberales de los 90 habían empeorado todo. Nunca le pregunté cómo había sido su juventud durante esos años. Y tal vez nunca lo hice porque nunca me interesó conocer más de lo que ya sabía de su vida, pues el diploma colgado en la pared de la sala era suficiente. Para mí, la única verdad estaba frente a un hombre que nunca luchó por su país, un hombre llamado por mi tío un don nadie, y a quien mi madre jamás le perdonó su huida después de quedar embarazada de su único hijo. Es decir, de alguien parecido a mí, cuyo apellido ni siquiera compartimos porque llevo el de mi madre. En el fondo, yo sabía lo que me estaba enfrentando y no había necesidad de que mi tío me lo repitiera cientos de veces. Mi padre no fue un héroe de guerra postrado ahora en una silla de ruedas, pero al fin de cuentas era el hombre que yo recordaba como padre, el hombre cuyo rostro se desfiguraba en mi memoria con el pasar de los años, y mis ganas de volver a verlo pasaba de ser un viejo capricho. Quería saldar una deuda con mi madre. Fragmentos del libro de Mario Marx. Los jóvenes no pueden volver a casa. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Antônio Ferreira e hoje a gente segue com o nosso segundo Pulso Literário. Se ainda não ouviu o primeiro Pulso Literário, não deixe de voltar por lá. No nosso episódio 38, entrevistamos o premiado escritor brasileiro Julián Fuchs. Agora desembarcamos na América Central. Neste episódio, nosso companheiro de pulso, economista e escritor Venâncio de Oliveira, conversa com o jovem escritor nicaragüense Mario Marx sobre seu livro Los jóvenes no pueden volver a casa. Neste excelente livro de contos, publicado pela editora Anamá e infelizmente ainda sem tradução para o português, Mario Marx nos fala de perdas, buscas e desencontros. De filhos que buscam pais, de pais que buscam filhos, de buscas reais no sentido físico e de buscas afetivas, emocionais. As separações vêm de muitos lados, da Revolução e da Guerra Civil de 79 a 90 do século passado, da migração, que é uma marca do país e da região, e da violência estrutural tão presente na América Central.
São histórias arraigadas nos conflitos da Nicarágua contemporânea, mas que trazem a universalidade dos grandes dilemas humanos que envolvem as relações entre pais e filhos. Não esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos. Comecemos então com este bate-papo incrível. Olá, Mário Mates. Primeiro, muito obrigado por participar do nosso Pulso Latino, desse projeto que é o Pulso Literário dentro do Pulso Latino Podcast. Queria começar por retomar esse segundo episódio do Pulso Literário, mas retomar nossa ideia inicial, que é as rotas da literatura latino-americana. E hoje é muito bacana estar com você, pois você vem de um país que eu tenho muito carinho, né? Uma região que eu tenho muito carinho, Nicarágua, um país que desafiou muitos monstros. Nicarágua, desde o começo, sempre desafiou o imperialismo. Eu vivi em Centro-América, daí também trabalhei alguns contos, né? E lendo Los Jóvenes Não Podem Volver a Casa, ou dos Jovens Não Podem Voltar para Casa, é como se outra vez me transportara para aquele país de novo, né? Nicarágua, com todas suas marcas, sua grande história. E nesses contos eu noto uma Nicarágua que vive também seu passado, seu mundo, desses jovens que buscam algo. O que há de centro-americano, de latino-americano? Pensando no público do Pulso Latino, que sempre está navegando por esses mundos, como que a gente pode pensar a realidade latino-americana? Como você enxerga Nicarágua y América Latina dentro de tu literatura, Mario? Bueno, primero que nada, agradecerte, Venancio, que me hayas invitado a este programa de Pulso Literario. Fantástico que el libro también haya llegado hasta ustedes, hasta vos, y que también te haya hecho regresar a Nicaragua y a Centroamérica, pues que no hay mucha diferencia entre los países que integran esta región. Respecto a tu pregunta, ¿cómo se integra? Creo que Nicaragua se integra desde la literatura, comienza a integrarse en la literatura de América Latina, ese gran mundo que se conoce como América Latina, desde Rubén Darío, siendo Rubén Darío el escritor, por así decir, como el escritor oficial por antonomasia que abre, ¿no? Sale de Nicaragua, se va a El Salvador, luego se va a Chile, luego se va a Argentina, se convierte en un trotamundo, luego se va a España y gana, por así decir, la simpatía de los escritores contemporáneos de su época. Y termina entonces siendo como irrisorio que un personaje como Darío, que aportó tanto a la lengua, haya nacido en un país como Nicaragua. Ahí está creo que la clave de la respuesta a tu pregunta. Nicaragua ha estado también, creo yo, en los asuntos políticos, en los asuntos de historias, personajes como Sandino también, que es un personaje, digamos, clave, pero a la vez un personaje hoy día, ¿no? Por lo que tal vez vive Nicaragua actualmente. Es un personaje que está entre dos posturas, en una polarización tremenda que vive el país el día de hoy, ¿no? Actualmente. Entonces, ese es otro, digamos, de los personajes. Entonces, quisiera creer más bien que Nicaragua se integra a través de personajes. O sea, el resto de América Latina se comienza a integrar a través de personajes. Personajes icónicos y, curiosamente, un personaje como Darío, que es un personaje literario, y también un personaje como Sandino, que es un personaje político, liberal, revolucionario. Bueno, antes no era revolucionario, pues, pero para la época hoy día se le puede considerar, sino más bien un luchador que estaba en contra de la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua, la expansión de Estados Unidos y muchas cosas, y las empresas bananeras, me explico, las compañías bananeras que se instalaron en casi todo el Caribe y que dejaron y crearon un modo vivendi de la población, de la sociedad. Entonces, estos dos personajes creo que son, digamos, la parte, digamos, elemental que hace que Nicaragua se integre a eso que se llama América Latina, que incluso hasta entra en ese mundo también de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, personajes marcados por la tradición literaria y política. Mira, está muy interesante lo que me dices.
De hecho, nuestra historia es hecha de personajes muy, muy curiosos de alguna forma, ¿no? Alejo Carpentier habla mucho de eso, ¿no? O sea, sus personajes y a veces se confunde un poco con lo que somos. O sea, Che Guevara es un personaje, ¿no? Como que Alejo Carpentier hablaba, ¿no? De que América Latina un poco eso, el barroco latinoamericano. O Sandino, qué personaje increíble, ¿no? Sandino hace reinterpretaciones muy, muy particulares y es un gran estratega, ¿no? O sea, y hace una guerrilla, y, o sea, no se sabe, es un tipo de guerrilla y libera esa lucha, ¿no? Y Nicaragua siendo, enfrentando desde temprano a Estados Unidos, ¿no? O sea, los marines, historias muy, muy, muy pesadas. Cuando estuve caminando por las calles, yo creo que de León, si estás mucho a León en tus cuentos, ¿no? Sí, soy de León. Me acordaba de 100 años de soledad, es como que había las casitas esas, como que estuviera un pueblo que, esos pueblos 100 años de soledad, ese me recordé mucho. Bueno, la segunda pregunta, já volviendo ao português. Bom, a busca, o filho, a busca pelo pai, essa questão da família, parece rondar os personagens do teu livro, né? Dos jóvenes não podem volver a casa. É um nome muito, né, tenso, né? Eles não podem. Ou seja, os pais que perderam seus filhos e ficam perdidos, desses filhos que buscam seus pais. Um desses contos para mim é muito forte, né? Do filho que encontra o pai, mas ele não sabe, o pai não sabe que é o filho dele, conversa como se fosse uma pessoa qualquer, mas o filho sabe que aquele é o pai. Logo, tem outro conto que eles estão no velório do pai da moça, e como que se o pai nunca existira, como que se não tivesse nenhuma relação, uma realidade louca, eles estão bebendo cerveja ali. Enfim, essa questão da paternidade é muito forte, desde Kafka. Então, e países como o nosso, com esse traço do patriarca, desse pai que parece não se importar com seus filhos, como é que a gente pode pensar esses jovens em busca do seu pai? Bueno, como bien decías, o sea, hay una figura de patriarca en América Latina, la búsqueda del padre, ¿no? Y la figura también del patriarca o padre más bien ausente en las familias. Y a mí me interesaba explorar las historias que estaban ahí contenidas en Nicaragua y en Centroamérica, y bueno, que son también historias que pueden pasar en cualquier lugar, no solamente en Nicaragua, ni solamente en Centroamérica. Me interesaba bastante poder explorar esas historias que son parte de las familias fragmentadas, que son parte de esas familias quebradas, donde hay padres que buscan a sus hijos y hijos que buscan a sus padres, o padres que es muy fácil, ¿no? Que pensar a veces que cuando uno pierde un padre, pues es un huérfano, pero ¿cómo se le dice a un padre que pierde un hijo, por ejemplo? No sé cuál es la palabra, no sé, me es complicado para mí poder encontrar esa definición exacta. Podría ser un huérfano de padre, tan huérfano de hijos, como, no sé, es una incógnita. Entonces a mí me interesaba explorar la familia, probablemente porque tiene que ver un poco con los asuntos que a mí como escritor y como, digamos, como pensador, tal vez, aunque alejándome un poco de esa figura petulante de pensador, me interesaba explorar qué hay detrás de las familias, cómo se puede contar la historia de un país a través de la familia y cómo se puede contar también la historia de otros lugares a través de la familia. Y a mí eso me lo dejó mucho, bueno, Kafka, como bien mencionabas, o sea, Kafka, La Metamorfosis, creo que, por ejemplo, es un texto que fracasaría de verosimilitud. Por antonomasia, fracasa. Es un texto que fracasa en asuntos de verosimilitud, pero es un texto que persiste, que pervive, que sigue vigente por lo que está debajo de ahí, o sea, por lo que subyace. Esa relación padre-hijo, esa relación madre-padre, hijo-hermana, y lo aburrido que puede ser, como planteaba Kafka, el mundo cotidiano, enfrentarte, digamos, a ese mundo cotidiano, al punto de que terminamos refiriéndonos a algo insólito como kafkiano. O sea, Kafka también se atreve a hacer, o sea, a ser como
a desafiar también la verosimilitud, ¿no? Es decir, a desafiar eso que nosotros creemos que debe ser en la vida real y creíble también en la vida ficticia, ¿no? En la historia que se cuenta, en la historia que se imagina. Entonces, a mí me gusta Kafka, de hecho dicho sea de paso, Kafka fue uno de los que me plantea esas preguntas cuando leyó Carta al Padre, por ejemplo. A mí yo tenía una cierta relación distante con mi padre y entonces me interesaba explorar también esa historia de la posrevolución, esas historias que quedaron ahí como de familias quebradas por la historia revolucionaria o por la guerra civil, porque hasta ahora hemos hablado como revolución, pero no se ha hablado de guerra civil y nos cuesta en Nicaragua mucho trabajo ponerle nombre y apellidos a algo que es tal cual, una guerra civil, o sea, un enfrentamiento, o sea, ya sea apoyado por foráneos o por internos, pero es al fin de cuentas una guerra civil. Media Nicaragua, parafraseando un poco a Jaime Gil de Viedma, media Nicaragua invadiendo a otra media Nicaragua. Entonces, por ese lado, a mí me interesaba también explorar esas historias que estaban ahí, que yo las escuchaba, que no las vivía. Yo nunca viví, no tengo memoria de los años 80 ni de la guerra, pero yo las escuchaba a través de la boca de los familiares, de las memorias de los familiares y amigos, padres de mis amigos. Y vi que por ahí podía contar entonces esas historias de ese episodio de Nicaragua y de Centroamérica, y que también me interesaba que las historias no solamente estuvieran apegadas a un lugar, ¿no? Volviendo a Nicaragua, ¿no? Sino que también pudieran moverse, que si la palabra Nicaragua se desplaza, se quita la palabra Guatemala, la palabra Costa Rica, esa historia puede suceder en cualquier lugar porque las relaciones entre padres y hijos no son relaciones contemporáneas, no son, digamos, temas literarios contemporáneos, son temas que vienen desde los griegos. Tenés ahí a alguien devorando a sus hijos, a Medea dándole de comer, o sea, me explico, o sea, las crónicas de Hamlet, por ejemplo, si querés, hasta en las altas familias, ¿no? Hamlet, por ejemplo, o sea, traiciones, muerte, asesinato, pero todo eso está contenido en los mitos griegos, o sea, en la mitología. A mí siempre me pareció interesante poder hacer ese análisis de que cuando escuchaba a alguien que decía que no había nada nuevo bajo el sol, por supuesto, porque todo estaba escrito, y también los mitos griegos, desde luego. Por ejemplo, abrí las crónicas de los periódicos, la nota roja, te vas a encontrar mínimo con 3 mitos griegos. Un hombre que asesina a su mujer, una mujer que asesina a su hija en venganza de una traición, en fin, un secuestro, un rapto, en fin. Entonces, esto pues de la familia, volviendo al punto del padre, no es nuevo y en América Latina mucho menos tampoco. Es decir, se dice que el hijo de la Malinche no reconocido por Cortés, aunque en realidad pues los historiadores que dicen lo contrario, pero bueno, es el mito que se crea de que todos somos hijos de un padre ausente. Sí, pues sí, fuerte. Todos somos hijos de un padre ausente. Está interesante porque podemos pensar, ¿no? Ese deslocamiento, ¿no? O sea, cosa de que uno sale desplazamiento del, del, del local, ¿no? Aquí tenemos a uno Guimarães Rosa, que es un gran escritor, sí, para mí, uno de los más grandes de la historia. Y él hablaba mucho tenemos la idea de regionalista, como Brasil es grande, ¿no? Por varias partes. Entonces él hablaba más de su región, Minas, pero él hablaba de un tipo ahí que era de su lugar, pero él iba también tanto a su lugar que también hacía el desplazamiento, o sea, de hecho, él dialoga con Fausto, o sea, entonces, de hecho, los cuentos que te conté, tengo un personaje de centroamericano que es un don de una indígena. Y él empieza a hablar y tú puedes pensar algo universal a partir de esos personajes, ¿no? Y esas historias fragmentadas, ¿no? Y al mismo tiempo volvemos a nuestras llagas, ¿no? A las llagas latinoamericanas de esos padres que... Aquí nuestro el candidato a el vicepresidente actual, que es un general, él dijo que los hijos de madres solteras tienden a ser psicópatas. O sea, imagínate. Entonces, es un poco...
Yo también tuve una relación no muy buena, pero es un poco la realidad latinoamericana, ¿no? Esos hijos y esos problemas con los padres. De hecho, citaste el cuento de los, que me pareció un cuento muy doloroso, muy complejo, de la pareja que perdió a sus hijos, ¿no? Y el gato vuelve, ¿no? Es un gato simbólico. Ah, sí, ese cuento que se llama Cuidar de la familia, justamente, Sí, que es una pareja que vive un duelo, que pierden a sus hijos y que el tipo también, él como no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, que tampoco con la esposa y no sabe qué hacer consigo mismo, ni mucho menos, ¿no? Y lo único, digamos, punto de consuelo que tienen es un gato y el sí. gato es el único, creo yo, en toda la historia que de verdad regresa a casa. Sí, el regreso, sí, de todas las historias, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Y la familia, ¿no? Sí, pues sí, como me pareció curioso. Después se deshace, ¿no? Bueno, outra pergunta, volvendo ao português, eu achei incrível esse trecho e essa história, como qualquer personagem secundário, que termina por converter-se num testemunho da vida de outros. Entra e desaparece quando tem de desaparecer. Em um dos contos, o narrador é como se for um personagem secundário. Posso até brincar e dizer: somos narradores que ao mesmo tempo são personagens secundários de outras histórias ou de nossas mesmas? O que há de você nesse livro? Bueno, hay mucho, creo yo, y poco también de mí mismo. Es decir, con esto de los personajes, a mí me gusta un poco citar a Borges cuando decía que toda literatura es autobiográfica y que al fin de cuentas, aunque bueno, Borges era un provocador también de primera, pero vamos a tomar la palabra, que sí, ¿no? Que toda literatura es autobiográfica y que aunque el 80-90% de lo que uno vaya a escribir o yo escribo, hay un 10-20% también que tiene rasgos biográficos. Y no solamente de uno, sino de lo que uno logra observar, de lo que uno como autor, como escritor, logra ir observando y escuchando. Un ejemplo, el cuento de cuidar a la familia que nos estábamos hablando anteriormente, es el detalle de las tazas. Hay un detalle ahí de las tazas donde la mujer tira las tazas y él las vuelve a poner y ella las vuelve a tirar. Ese detalle es un detalle que yo escuché, que yo vi, ¿no? De una expareja, una historia que yo conocía, ¿no? Entonces yo miraba y sabía por qué lo tiraban y yo tuve acceso a esa información. La historia, por ejemplo, también de En el otro hijo de los Guan, que es un cuento que le tengo también un cariño muy especial. Bueno, es raro no tenerle cariño a sus propios textos, pero bueno, a veces hay que alejarse un poco. Este cuento, por ejemplo, el detalle de la niña que queda encerrada, es una historia también que en realidad ese cuento era nada más la historia de ese cuento, pero luego yo sentía que había falta algo, que hacía Uhum. falta algo, perdón, que ahí necesitaba algo más. Y fue que nace la otra parte de la historia, que es la historia de esta pareja de ancianos que vienen de China en busca de su hija desaparecida en Honduras y terminan siendo ellos, digamos, consolándose al fin de cuentas con este otro personaje que también busca a su hija, ¿no? Como por eso se llama el otro hijo de los Juan. Entonces, ahí estaba, creo yo, el asunto, el reto de poder escribir, de poder perfilar una historia a través de un personaje que está inspirado siempre en un personaje de carne y hueso. Hay una historia más todavía, bueno, casi todas las historias tienen un trágico fin, no todas, ¿verdad? Pero algunas dan más para la contemplación. De Lisa vuelve a casa. Es esta chica que se va ahí a este personaje que se va a España en busca de su Uhum. hermana y regresa de una manera desafortunada, trágica. Uhum. Esa historia yo la leí en un periódico que era de una chica nicaragüense que se había ido a vivir a Venezuela y había regresado de una manera así tal como la cuenta el cuento, o sea, como se narra en el cuento, que no se explicaba cómo y por qué pasó. Entonces yo agarré nada más esa parte de la historia y la trasladé nada más que a Madrid con una historia diferente de un personaje que Uhum. también es un personaje secundario, hablando de los personajes ahora secundarios. Y al inicio yo tenía un libro de cuentos que yo quería trabajar una novela y
la novela me estaba dando mucho problema, pues porque eran demasiados personajes y decidí que las historias fueran mejor separadas. Y el reto era doble ahora, porque el reto era hacer que cada historia funcionara de manera independiente, pero que leído en su conjunto funcionara también. Bueno, me metí a un problema porque eso ahora fue, este es un trabajo, porque fue mucho trabajo, de hecho, porque o sea, hacer coincidir y trabajar con las sutilezas, que nada fuera tan explícito, sino más bien sugerido. Eso fue ahí, creo que eso también son las armas, ¿no? Que un autor va ahí aprendiendo también de sus maestros. Alguien, pues, un escritor en ciernes que va aprendiendo ahí de sus maestros. Entonces, creo que por ahí, a ver, regresando a esto de los personajes secundarios, o sea, sí todos los personajes son secundarios en el sentido de que el personaje principal del primer cuento es un personaje secundario del cuarto cuento. Si el personaje secundario del segundo cuento es un personaje principal del tercer cuento, por así decirlo, ¿no? O sea, todos los cuentos están interrelacionados también por una serie de hechos. Ahí hay un cuento que es un cuento que se llama Un hombre de bien, que es de este ex recluta del servicio militar, que ya son en el año 2000, que tiene problemas mentales y que anda El de arriba Fidel. abajo. Ajá, exactamente. Sí, que no sabe, o sea, pero es curiosamente, irónicamente, es juez de lo penal, ¿no? Sí, Ajá. O sea, es, muy latinoamericano, ¿no? sí, sí, entonces, ese fue uno de los primeros cuentos, en realidad, que yo escribí, que reescribí bastante por la razón de que no estaba, digamos, conforme y que ese cuento en realidad es, digamos, el que marca todos los eventos en los demás relatos. Por ejemplo, ahí en el cuento este del otro hijo de los Wan se habla de una serie de asesinatos, ¿no? En el cuidar de la familia se habla también de que aparecieron, entonces son todas estas cosas que hizo un hombre de bien donde se confiesa. Lo que pasa es que son sutilezas, no, no es todo este dicho, es decir, no, no puedes escribirse todo. Pero bueno, por ahí va el asunto. Ya me preguntaron, ¿no? Pero ¿de dónde sacaste eso? Del libro de cuentos que hice. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿No? ¿Viviste? Y es chistoso, porque hay cosas que la gente cree que pasó y nunca pasó. Y hay cosas que la gente no me lo cree y dice, no, eso tenía, no, fue una base. La literatura es increíble. A mí me gusta mucho eso, como tú dijiste, ¿no? ¿Viste las tazas? Debe estar. Y hay un valor literario en eso, ¿no? Parece que esa imagen, ¿no? Te quedas como en tu cabeza, ¿no? No, mira, esa imagen. Otro día salí en la calle y tenía un cuervo caminando, ¿sí? El cuervo camina en un día alegre, ¿no? Eso me parecía, y yo hice un poema, ¿no? Porque el cuervo camina en un día alegre, ¿no? Entonces un cuervo y el día estaba feliz, ¿no? Entonces la literatura tiene esa magia, ¿no? O sea, y de recontar la vida y otro prisma como tú hiciste, ¿no? Agarraste un periódico y hay que inventar, o sea, cómo sintió esos personajes, ese chico que va detrás de ella, ¿no? Y ella tenía una vida como, ella amaba su familia, ¿no? Y ya apuntando la otra, porque está interesante apuntar la otra pregunta que tiene que ver mucho con ese cuento y con otros cuentos, ¿no? Allá en portugués, para que la gente no se pierda, los brasileños. Bom, da família, voltando ao tema da família. Esses dois trechos também me pareceram fortes. Eu havia ouído da história familiar e pensava que nunca mais eu ia topar-me com a memória do meu pai, né? Havia fugido da história familiar. A imagem de Ofélia e meu pai se confundiram com um sonho. Aí lembrando esse conto que a gente acaba de falar, né, que você nos contou, que você viu no jornal. O que é curioso desse conto é que esse personagem se apaixona por uma moça de família, uma moça que amava a sua irmã, mas ele mesmo não gosta da sua família, só que ele mente para essa moça. Não, eu estou aqui por causa dos meus pais, eu estou aqui, né, e reinventa. Bom, podemos pensar, os jovens latino-americanos rejeitam sua casa,
Qual casa nos abriga? Qual casa a gente pode voltar? Qual casa nos abraça, nós latino-americanos? Bueno, creo que el tema de la familia, como decíamos, es una familia, es el tema medular del libro y me interesaba mucho esto de la, la exploración de las historias de un país, de una ciudad, historias contenidas y los secretos familiares, sobre todo. Lo que no se cuenta en la familia, eh, que muchas veces se termina contando por terceros, no dentro de la familia. Entonces me interesaba también esto que es parte de la casi de la tradición, digamos, de cualquier familia, que siempre hay secretos. Me interesaba como estos secretos de estas familias que habían tenido una participación en la guerra civil de Nicaragua y que a la vez están hilvanadas con lo que podría ser una familia de cualquier otro país, es decir, no importa. La familia como tal, como decíamos, viene no de ahorita, sino desde las grandes pasiones, las grandes historias de la literatura se cuentan siempre a través de un rasgo familiar. Y por ahí iba el asunto. Entrando nesse tema que você acaba de falar, né, sobre a questão da, como você citou, Nicarágua pós-revolucionária, você mesmo, né, colocou que você não chegou a viver, né? Você de 88 tava, o pessoal estava começando logo mais ia votar, né? E os sandinistas perderam a eleição. Bom, como é para você, né? Voltando a essa questão da realidade do teu país, de lembrar, eu lembro de chegar na Nicarágua e ver uma Nicarágua cheia de marcas dos terremotos, da polarização entre os sandinistas e liberais. Eu lembro de estar numa pracinha e era a eleição, isso em 2008, tinha a eleição de prefeituras e tinha uma briga danada. Eu entrei num táxi pintado todo com as cores da bandeira sandinista e a taxista falou assim: ah, sou sandinista, porque os liberais. Mas também essas marcas da guerra, essas violências, como você mesmo colocou, né, foi uma guerra civil, porque são personagens, um personagem é de um lado, outro personagem do outro, mas são os mesmos nicaragüenses, né? Um passado que parece borroso, né, às vezes. El Salvador, Guatemala também, a gente pode pensar que teve também guerras civis. E é curioso, num dos contos, o tio do personagem é revolucionário. É o cara com valor, e que cuidou, que tem carinho pelo menino. Mas o pai é o que abandonou e ele tem uma. Pro tio, ele é um qualquer. Ele é um personagem assim que não esteve com os revolucionários. Então, como a gente pode pensar essa Nicarágua, voltando à Nicarágua revolucionária, a Nicarágua dessa polarização, nos teus contos? El tema, es, como bien decías, el Nicaragua es un tema complejo como la historia compleja de los demás países de Centroamérica y también como la historia de los demás países de América Latina. Son las historias de los países de América Latina son historias siniestras, están marcadas por dictaduras, por represiones, por guerras civiles, desapariciones, todas las grandes tragedias y creo que hasta ahora la literatura contemporánea de América Latina pues comienza a hablar de ese horror sin ningún temor. A lo mejor, bueno, Roberto Bolaño pudiese ser que es el que comienza abiertamente, ¿no?, a hablar de estos crímenes despiadados que quedan siempre en la impunidad, por ejemplo, como las muertas de Juárez en la novela esta 2666, la parte de los crímenes, que hasta hace unos 30, 40 años atrás la literatura no se ocupaba de eso, es decir, se ocupaba del poder, de la desaparición oficial, de la dictadura, la novela del dictador, por ejemplo, La fiesta del chivo, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, y todos estos fenómenos trágicos que mencionaste, por ejemplo, de Nicaragua, de algún modo están bien contenidos en la literatura nicaragüense, digamos, contemporánea, que es muy poca, escasa, pero sí, bueno, con los pocos escritores que hay también en el resto de la región, comienzan ya a hablar un poco de esta historia, de esta Nicaragua, de esta Centroamérica devastada. Curiosamente, en Centroamérica, cuando se piensa de Centroamérica, siempre se piensa casi siempre en violencia y en el Triángulo Norte. Me suele pasar a mí, por ejemplo, en México, cuando le digo a la gente que soy de Nicaragua, lo primero que me dicen es, yo también he estado en el sur. Ubican a Nicaragua en Sudamérica. Entonces,
Sí, es muy curioso. Entonces, por supuesto, se cree o se tiene la idea de que a veces Centroamérica solamente son los tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador, por las situaciones de violencia que los Sí, periódicos pues narran y por obvias razones, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que en Nicaragua no haya violencia, no quiere decir que en Nicaragua no haya polarización, no quiere decir que en Nicaragua no tenga problemas, digamos, eh, trágicos como lo que probablemente vive ahora, es decir, donde hay una polarización tremenda y donde además de haber polarización, pues hay persecuciones, hay políticas que a veces atentan contra la misma constitución de la República y estamos en un momento en el que la derecha e izquierda ya comienza a ser irrelevante, al menos desde mi punto de vista. Comienza a ser un poco irrelevante porque tenés el caso de Honduras, que es un gobierno absolutamente de derecha, y tenés el caso bueno, de derecha hasta donde entendemos, ¿verdad? Tenés el caso de El Salvador, ¿no? Donde el presidente mete al ejército a la Asamblea Nacional, ¿no? Y de un país donde la palabra ejército pesa mucho en las desapariciones y en la guerra civil salvadoreña, ¿me explico? sí, sí. Lo mismo pasa en el caso también de Nicaragua, es decir, donde persecuciones, donde revolucionarios del siglo pasado pues se mueven en Mercedes. Entonces la pregunta es, bueno, de los que ya tienen el poder económico yo sé lo que puedo esperar, ¿verdad? Pero de los que aparentemente no lo tenían, pues es desastroso, es decir, es decepcionante y de algún modo también ese es lo que yo traté de más o menos de meter en este personaje que está en la silla de ruedas, en el cuento de los jóvenes no pueden volver a casa, que él sigue siendo firme, realmente revolucionario, aunque esté con una pierna cortada y ya tenga atrás el diploma, ¿no? Porque claro, él sigue creyendo en esos ideales, pero la verdad es que la familia completa pues simplemente lo tilda de locos. Y ahí se gesta una relación, una fisura familiar. Desde esa posición ya se gesta una ruptura familiar. Y ahí me interesaba eso, ¿no? Me interesaba que fuera un tipo que no se diera nunca, que no se diera pese a tener una pierna y estar en silla de ruedas, y pese a que la misma familia lo tildara de loco. Y también tenés el que está al contrario, ¿no? Que es el que está completamente desacuerdo, el que no quiere nada, el que es apático y el que ve las cosas tal como él la vive. Entonces me interesaba también explorar esos mundos, esas realidades, porque creo yo que no podemos seguir viviendo, al menos yo siento, ¿no? De mi punto de vista, que no podemos seguir viviendo de la misma fantasía que vivieron nuestros padres hace 40 años. Eh, yo te podría decir, hablando de política, ¿no? Hablando también de literatura y política. ¿Se vive un neoliberalismo de izquierda? ¿Existe la izquierda neoliberal? ¿O el neoliberalismo siempre ha estado ajeno y distante a la izquierda? O sea, al fin de cuentas, lo que te decía en Centroamérica, no importa de qué tendencia biológica sea, si terminan ejecutándose las mismas acciones que un dictador del siglo pasado apoyado por Estados Unidos, lo sigue haciendo igual el día de hoy en un país cualquiera de Latinoamérica. Sí, muy dura esa parte. Sí, yo estuve ahí cuando llegué, Ortega, uno llegó, yo llegué así como animado, ¿no? ¿Qué pasó? Ortega está de vuelta, ¿no? O sea, los sandinistas no hacía mucho que habían vuelto, ¿no? 2006. Pero me decepcioné un poco. Yo me acuerdo que fuimos a entrevistar a unos compas. Y dije, no, pero ¿cuál es el proyecto? No, no, estamos repartiendo las cosas. Estaba peleado con las feministas. Ortega siempre se está de pelea. Pero Ortega, no sé qué pasó, ¿no? O sea, y después llegó Funes en Salvador. O sea, aquí en Sudamérica tuvimos nuestras decepciones con los progresistas, pero Centroamérica consiguió tener unas decepciones que... Y son las decepciones por las que triunfa probablemente el presidente Bukele, ¿no? Que Sí, rompe con el bipartidismo y es una esperanza para mucha gente que estaba harta
Arena y FMLN, de izquierda o derecha, me explico, de esos discursos de izquierda a derecha, pero ahora al FMLN y Arena no le queda de otra más que pactar para poder ser una oposición, o Sí, pues sea, sí. como una oposición real, me explico. Entonces, porque ahora están metidos probablemente en un problema mayor, no se sabe, tienen a un presidente que no saben lo que van a esperar, o lo que podría esperarse. Bueno, yo no soy salvadoreño, pero no sé qué esperan los salvadoreños, pero eso se lo dejo a los salvadoreños, me explico. De Nicaragua yo ya sé lo que yo puedo esperar. Aquí nosotros todavía soñamos con utopías que sean mejores y que vengan de la izquierda, pero que sean mejores que esos, como tú dijiste, ¿no? Que nuestros padres, ¿no? Hay que plantear. De hecho, con el Julian Fuchs, que hemos entrevistado aquí en el Pulso Literario, hablamos un poco de eso, ¿no? De nuestros padres, de la nostalgia del siglo XX, de algo que todavía cargamos y está interesante porque Julian Fuchs, en su libro, su padre tiene esa cosa también del terco, ¿no? Del terco de la historia. O sea, sigo creyendo, o sea, de teimoso, como sigo creyendo en algo aunque me tachen, ¿no? O sea, y lo que tal vez ahí, en esos personajes más sencillos y esa gente que realmente es honesta, algo mejor, está el personaje que puede superar los patriarcas que a veces vienen del campo mismo, como tú dijiste, ¿no? Que no es lo que tenía un poder económico, pero llegaron por... Sí, es que esa es la excepción. Centroamérica es la zona de excepciones mayores, probablemente, que los patriarcas, y siempre son patriarcas, o sea, al fin de cuentas también eh, su- la mayoría del poder, el poder político lo ostentan hombres, patriarcas, ¿no? Y se crean esta figura de patriarca, de figura mesiánica, conmigo todo, sin mí nada. Yo creo que, y ese es el gran problema, que nos gusta me encanta, hay una frase de Horacio Castellano Moya, que es un escritor salvadoreño, que dice: en Centroamérica nos encantan los dictadores. Probablemente a casi a todos los latinoamericanos a veces, o sea, pero en el caso particular centroamericano, nos gusta en el sentido de que cuando no, no sea, en Centroamérica, no sé si en el resto, en Nicaragua, por ejemplo, no se procura evitar el problema, se procura atacar el problema, pero si procuráramos evitar el problema, probablemente ya estaríamos más adelante, más avanzados, ¿no? Pero estamos ahorita como sacar el problema. Pero si después de sacar el problema comenzáramos a pensar en cómo evitar el problema, las cosas serían diferentes. Eso sí me impresionó un poco. Centroamérica, aún la izquierda, vamos a decir así, es muy masculina, es vieja, o sea, parece que no hay lugar para los jóvenes, ¿no? Ellos no pueden volver a casa, ni en cualquier caso. Pero bueno, pero bueno, ese era el pulso político dentro de la literatura. Pues sí, aquí les encanta essa parte. Bueno, Mário, a última pergunta é questão da migração. Você fala aí desde da Flórida, nos Estados Unidos, então você me contou que está no México sempre. Vamos falar sobre os personagens indômitos. Como eu disse, estamos no podcast de imigrantes, que começou com brasileiros no México, na Argentina, hoje, né? Estamos espalhados. De alguma forma eu penso, e eu tenho essa hipótese, que a literatura latino-americana tem muito dessa literatura que navega nesse mundo que se divide em alguma fronteira, em algum canto, em alguma. Lembro de passar essas fronteiras que me dá um medo danado na Nicarágua, os mareiros, ali na Guatemala. Parece que eu sempre vejo um personagem, eu sempre vejo literatura nessas fronteiras. Há vários personagens teus no conto que cruzam países, que vivem entre os Estados Unidos, que estão no México, que estão esperando uma bolsa de estudos. Como é para você essa narrativa de alguém que sempre parece estar indo do seu país ou parece estar esperando alguém chegar? Es una pregunta bastante difícil a veces de responder, pero creo que bueno, vamos a empezar por lo fácil. Los personajes son personajes indómitos, son personajes que están constantemente yendo de un lugar a otro y están huyendo. Siempre están huyendo
de la violencia, huyendo de su familia, huyendo de ellos mismos, incluso, ¿no? De su propia vida. Aunque hay un personaje y probablemente quiere huir y no le queda otra que quedarse, que es este personaje de personajes secundarios, de hecho. Es el tipo que se queda, dice, escribiendo, revisando tesis mediocres de estudiantes mediocres en una universidad mediocre, ¿no? Entonces, porque ven la posibilidad de salir afuera de sus países, no lo ven como algo de aventura, sino como una posibilidad también de crecer y seguir viendo el mundo desde afuera y ver, digamos, su región, su lugar desde afuera, desde afuera, desde otro ángulo. Es lo que pasa con estos personajes, que en realidad los hijos de estas historias son más, como decimos en Nicaragua, son más avispas, son más como más despiertos, ¿no? Que sus propios padres, ¿no? Es decir, Ofelia, por ejemplo, es más, las chicas, por ejemplo, las mujeres de los cuentos, Ofelia es muy avispa, es muy abierta, mientras que el hijo incluso un poco más conservador, ¿no? El caso también de Clara. Clara se va a estudiar una maestría en ciencias políticas y le dice a su novio, espérate, yo no quiero nada, o sea, bye, ¿no? Entonces, me interesa también que estos personajes, que son personajes indómitos, es porque nunca están conformes. Ujú. Y al no estar conformes, es lo que hace moverlos, es lo que hace que se muevan de un lugar a otro. Y por supuesto, pues eso mucho tiene que ver conmigo. Yo nunca estoy conforme, por eso nunca estoy quieto en ningún lugar. Buenísimo. Ahí está el personaje, otro, el autor en sus personajes. Bueno, muchas gracias, Mario. Estuvo una plática Muchas gracias a vos. muy bueníssima. Bom, agradecer aos ouvintes aí do Pulso Latino, mais uma vez, aqui no segundo Pulso Literário. Vamos seguir e o nosso Pulso Latino segue firme e saludos latinos. Muchas gracias a todos y a todas y gracias a vos por invitarme a todo el equipo de Pulso Latino, Pulso Literario. Pulso.